Cuentan que algunas oraciones se desvanecen antes de llegar al cielo, pero otras caen justo en el corazón que más las necesita. Y aquel año el invierno descendió sobre Montana con una crueldad que arrancaba las máscaras y dejaba solo la verdad. En una cabaña tan estrecha que un hombre podía tocar ambas paredes extendiendo los brazos, una niña apretó un lápiz contra una hoja y escribió una súplica que sin saberlo cambiaría tres destinos para siempre. Ignoraba que su carta recorrería 15 millas por error y terminaría en el porche de un hombre que había dejado de creer que las plegarias fueran escuchadas. Solo sabía que su madre trabajaba hasta que las manos le sangraban y que otros niños eran alzados sobre hombros fuertes mientras ella vivía entre recuerdos y ausencia. Así que dibujó tres figuras tomadas de la mano y dirigió su mensaje a alguien que jamás había conocido, pero que necesitaba con desesperación. Y lo que ocurrió después probó que los regalos más grandes suelen llegar cuando la esperanza está a punto de extinguirse. El viento se colaba por cada rendija de la cabaña como si hubiera estudiado sus debilidades durante años, y Carla Welch se arrodilló frente al hogar, alimentando las brasas con restos de pino recogidos antes del amanecer, moviendo las manos con la precisión de quien no puede permitirse desperdiciar un solo segundo. Tenía 29 años, aunque la frontera había marcado su rostro con un tiempo que los calendarios no sabían contar. Llevaba el cabello rubio oscuro trenzado tan apretado que le provocaba dolor, pero dejarlo suelto significaba perder minutos que no tenía. La cabaña medía apenas 3,5 metros por poco más de 4, una sola habitación, una cama compartida con su hija, una mesa construida con sus propias manos, a cambio de un mes lavando ropa, tres sillas de las cuales solo dos tenían sentido, paredes de pino sin sellar que dejaban pasar la luz cuando el viento soplaba con furia y que ella había rellenado con trapos y barro, aunque el invierno siempre encontraba nuevas grietas para colarse. Desde la cama, su hija Tinsley tosió, y el sonido rebotó dentro de su pequeño pecho como piedras sacudidas en una taza de hojalata. Las manos de Carla se detuvieron sobre la leña. Contó los segundos entre toses como otras mujeres cuentan las bendiciones. 5 segundos. Eso era mejor que 3. 3 significaba que estaría despierta toda la noche con tratamientos de vapor y oraciones que parecían rebotar en el techo. Estoy bien, mamá, dijo Tinsley, con voz débil pero decidida. Carla se levantó y se acercó a la cama, presionando el dorso de la mano contra la frente de su hija, que estaba caliente, pero no ardiendo. Todavía no. Tinsley tenía 5 años, el pelo castaño claro con las puntas rizadas y los ojos verdes que lo veían todo. Se daba cuenta cuando Carla se saltaba las comidas. Se daba cuenta cuando la pila de leña disminuía demasiado rápido. Se daba cuenta de que otros niños se reían con facilidad porque alguien más se hacía cargo de parte de sus preocupaciones. Lo sé, cariño, dijo Carla, alisando la fina manta, pero descansa de todos modos. Afuera había vuelto a nevar. Noviembre en el territorio de Montana no pedía permiso antes de instalarse durante meses. Carla lo observaba a través de la única ventana, calculando que al día siguiente tenía que llevar la colada a 3 hogares. La señora Dickerson en la pensión, el rancho de la familia Stein, a 6 millas al sur. La nueva maestra, la señorita Fields, que pagaba puntualmente, pero esperaba la perfección. Su difunto marido, Thomas, había muerto hacía 2 años cuando su caballo se asustó al cruzar un río crecido por el deshielo primaveral. Lo encontraron 3 millas río abajo, todavía sujetando las riendas. Había sido un hombre amable, un hombre gentil, pero poco práctico. Le había dejado la cabaña, $14 y una hija que se parecía exactamente a él. Los $14 duraron 6 semanas. Carla aprendió rápidamente que la frontera no se ablandaba con las viudas. Se dedicó a lavar ropa, remendaba ropa, limpiaba cabañas para familias que podían permitirse ayuda. Acarreaba agua del arroyo, incluso cuando se formaba hielo en los bordes. Sus manos mostraban los efectos del jabón y el agua fría, ásperas y enrojecidas, con callos en las palmas. No era hermosa como las mujeres de las revistas, pero se comportaba con una dignidad que hacía que los hombres se quitaran el sombrero cuando pasaba. Ya no sonreía a menudo. Sonreír requería energía,
y la energía ya estaba racionada. Esa noche, después de que Tinsley se durmiera, Carla se sentó a la mesa con su libro de cuentas. A la luz de las velas, sumó cifras que parecían no crecer nunca. La colada le daba para comprar harina de maíz, sal, cerdo y aceite para la lámpara, a veces mantequilla, rara vez huevos. El rancho Stein le había ofrecido un trabajo estable, pero eso significaba dejar a Tinsley sola durante días enteros. Y ella no estaba dispuesta a hacerlo. No con la tos. No con el invierno acechando. Cerró el libro y se quedó mirando la llama de la vela. El agotamiento se había instalado en sus huesos, permanente como la médula. Pero no lloró. Llorar era otro lujo que no podía permitirse. A 15 millas al noreste, en una casa de rancho construida para una familia, pero ocupada por un solo hombre, Vance Gilmore estaba sentado en un sillón de cuero cerca de una chimenea lo suficientemente grande como para caber dentro. La habitación que lo rodeaba hablaba de la riqueza obtenida gracias al ganado, las transacciones inmobiliarias y años de cuidadosa gestión. Gruesas alfombras cubrían los suelos de pino. Las estanterías contenían libros que él realmente leía. Los muebles eran sólidos, importados y caros, y todos ellos silenciosos. Vance tenía 34 años, los hombros anchos por años de trabajo en el rancho, el pelo oscuro que necesitaba un corte y los ojos grises que no se perdían ni un detalle. Sus manos estaban callosas a pesar de su riqueza porque todavía montaba a caballo, domaba caballos y trabajaba junto a sus hombres. El respeto no se compraba en la frontera. Se ganaba con el cuero de la silla de montar y el sudor. Había heredado el rancho de su padre y lo había ampliado mediante compras inteligentes cuando otros hombres entraban en pánico durante los duros inviernos. Poseía 3,000 acres, 200 cabezas de ganado y suficiente dinero como para haber podido vivir en San Francisco si hubiera querido. Mantenía sus rebaños más pequeños de lo que la tierra podía soportar en los años buenos. Vance creía en las reservas para el invierno, no en el derecho a presumir, pero no quería ciudades. Quería espacio, soledad, el tipo de tranquilidad en la que un hombre no tiene que aparentar nada. Había estado casado una vez, brevemente, hacía 8 años. Rebecca era la hija de un banquero de Billings, hermosa y refinada, que imaginaba que la vida en el rancho sería romántica. No lo era. Se marchó al cabo de 10 meses, alegando soledad y aburrimiento a partes iguales. El divorcio fue amistoso. Ella se volvió a casar en menos de un año. Él no. Desde entonces Vance se había acostumbrado a su propia compañía. Comía solo, leía solo, dormía en una cama hecha para dos, pero ocupada por uno. El personal de su casa consistía en una ama de llaves que venía 2 veces por semana y un capataz del rancho que vivía en el barracón. Prefería que fuera así. La gente exigía explicaciones, la soledad no exigía nada. Pero últimamente, el silencio había empezado a parecerle menos paz y más ausencia. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando la nieve que caía densa y constante. Su infancia había sido diferente. Había crecido en una choza de 2 habitaciones en Wyoming, con una madre que se mataba a trabajar y un padre que se bebía todo lo que sobraba. Su hermana menor, Lily, había muerto a los 6 años de neumonía. No podían pagar al médico. Su madre había abrazado a Lily durante la fiebre, cantándole himnos hasta que el canto fue el único sonido que quedó. Vance se había ido de casa a los 15 años. Había trabajado en el ganado. Había ahorrado cada centavo y había jurado que nunca volvería a ser pobre. Lo había conseguido, pero el éxito tenía un precio. Nadie lo mencionaba. Construyó muros tan sólidos como la riqueza. Volvió a su silla y cogió un libro que en realidad no estaba leyendo. Afuera, el viento aullaba. Dentro, el fuego crepitaba, y en algún lugar lejano, un niño escribía una carta que le llegaría en 3 días. De vuelta en la cabaña, Tinsley volvió a toser. Carla se levantó de la mesa y se acercó a la cama. Sentada en el borde, puso la mano sobre la espalda de su hija y sintió como el pequeño cuerpo temblaba por el esfuerzo. «Mamá», susurró Tinsley cuando la tos cesó, «¿crees que Papá Noel sabe dónde vivimos?» A Carla se le hizo un nudo en la garganta. «Creo que sabe dónde vive todo el mundo, cariño. Incluso aquí».
Incluso aquí. Tinsley se quedó callada un momento pensando. Si le pidiera algo, me lo traería. Carla acarició el pelo de su hija. Puedes pedirle lo que quieras. No juguetes, dijo Tinsley. En serio, algo mejor. ¿Qué hay mejor que los juguetes? Pero Tinsley ya había cerrado los ojos, agotada por el cansancio. Carla se quedó allí sentada hasta que la respiración de su hija se estabilizó y luego volvió a la mesa. Apagó la vela para ahorrar mecha y se sentó en la oscuridad, escuchando al viento, que impartía sus lecciones sin piedad. Mañana lavaría ropa hasta que se le agrietaran las manos. Sonreiría a los clientes que no la veían como una persona, sino solo como un servicio. Contaría monedas y las estiraría hasta lo imposible. Volvería a casa, comprobaría la respiración de Tinsley y rezaría para que la tos no empeorara. Sobreviviría porque sobrevivir era lo único que sabía hacer, pero estaba muy cansada de ser fuerte sola. El puesto comercial de Clement Springs era el corazón del asentamiento. Todos los martes y viernes, la gente venía de los ranchos y cabañas de los alrededores para comprar suministros, recoger el correo e intercambiar noticias que viajaban más rápido que las líneas telegráficas. El edificio en sí era de madera gris desgastada, con un porche que se hundía en el centro, pero por dentro olía a café, cuero y posibilidades. Carla entró un viernes por la mañana a finales de noviembre, con la mano de Tinsley entre las suyas. Había entregado la colada a 3 familias y había ganado lo suficiente para comprar harina de maíz, melaza y tal vez, si el precio era bueno, un pequeño tarro de miel para la tos de Tinsley. El puesto estaba abarrotado. Los ganaderos hablaban de los precios del ganado cerca de la estufa. Las mujeres examinaban rollos de tela que no podían permitirse. Los niños pegaban la nariz a los tarros de caramelos. Carla se movía entre ellos como el agua alrededor de las piedras, sin llamar la atención, sin buscarla. Estaba examinando los precios de la harina de maíz cuando Tinsley le tiró de la mano. «Mamá, mira». Carla siguió la mirada de su hija hasta el mostrador, donde un hombre estaba pagando su cuenta. Era alto, de hombros anchos, vestido con un abrigo de lana gruesa y guantes de trabajo. Cabello oscuro, mandíbula fuerte, el tipo de rostro que hacía que las mujeres se fijaran 2 veces. Pero Carla se había entrenado para no fijarse. Había aprendido que mirar llevaba a esperar, y esperar llevaba a la decepción. Pero Tinsley no tenía esa precaución. «Hola», dijo alegremente, dando un paso adelante. El hombre bajó la mirada y su expresión pasó de ser profesional a algo más suave. «Bueno, hola, soy Tinsley. Tengo 5 años. Mi mamá hace la mejor colada del territorio de Montana». Carla sintió que le subía el calor por el cuello. «Tinsley, no molestes al señor». «No molesta», dijo él, con voz grave y pausada. Entonces miró a Carla directamente y ella vio unos ojos grises que parecían acostumbrados a medir las cosas con precisión. «Vance Gilmore. Soy el dueño del rancho Double G, al noreste de aquí». Carla conocía ese nombre. Todo el mundo lo conocía. El rancho Gilmore era el más grande del territorio. Carla Welch. «Y pido disculpas por la descortesía de mi hija. No se disculpe por su amabilidad. Es algo poco común». Hizo una pausa y luego se dirigió de nuevo a Tinsley. «5 años. Es una buena edad». «¿Cuántos años tienes?», preguntó Tinsley. «Tinsley», dijo Carla con brusquedad. Pero Vance sonrió. 34, y aparentemente lo suficientemente mayor como para que los niños me pregunten por ello. «Eso no es ser mayor», dijo Tinsley. «En serio, mi papá tenía 28 años cuando murió y mamá dice que era demasiado joven». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, sencillas y devastadoras. Carla apretó la mano sobre el hombro de Tinsley. «Deberíamos terminar nuestras compras». La expresión de Vance no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Comprensión, tal vez, o reconocimiento de un dolor compartido. «Por supuesto. Que tenga un buen día, señora Welch». Ella asintió y condujo a Tinsley hacia la harina de maíz, con el corazón latiéndole demasiado rápido por razones que no quería examinar. Detrás de ella, oyó a Vance intercambiar unas palabras más con el tendero. Luego, la puerta se abrió y se cerró, y él se marchó. «Me gustaba», anunció Tinsley. «No me hablaba como si fuera tonta». «Fue muy amable», dijo Carla con cautela.
Pero no hablamos con los desconocidos como lo hacemos con los viejos amigos. Él ya no es un desconocido. Sé cómo se llama. Carla no tenía energía para discutir con la lógica de una niña de 5 años. Terminó sus compras, contando las monedas 2 veces para asegurarse, y salió de la tienda con Tinsley parloteando sobre los tarros de caramelos que había visto, pero que sabía que no debía pedir. 3 días después, Carla estaba acarreando agua del arroyo cuando se fijó en la leña fresca apilada junto a su cabaña. No era poca cantidad, suficiente para 2 semanas si la usaba con cuidado. Dejó los cubos y se quedó mirándola mientras su mente barajaba las posibilidades. Ella no había pedido leña. No se la podía permitir. Dentro de la cabaña, Tinsley estaba envuelta en una manta, dibujando en una pizarra. Carla se arrodilló a su lado. ¿Ha venido alguien hoy? No, mamá. He estado dentro todo el día, como me dijiste. Carla volvió al porche y examinó la leña. Era de buena calidad, bien cortada, apilada con cuidado, sin ninguna nota ni explicación. Se quedó allí de pie, en el frío, con el orgullo luchando contra la practicidad. Debería averiguar quién la había dejado e insistir en pagarla, pero necesitaba la leña desesperadamente, y quienquiera que la hubiera dejado claramente, no quería reconocimiento alguno. Llevó un montón dentro y avivó el fuego, observando cómo se encendían las llamas. Le temblaban ligeramente las manos, aunque no era por el frío. Alguien se había dado cuenta de que alguien había ayudado sin pedir permiso ni exigir gratitud. No sabía si sentirse agradecida o humillada. A la semana siguiente, Carla llevó a Tinsley al Rancho Stein para entregar la colada. La finca era impresionante. Edificios encalados, establos llenos de caballos, una casa principal que denotaba una riqueza consolidada. La señora Stein la recibió en la puerta de la cocina, examinó la ropa doblada con ojo clínico y le pagó con monedas que tintinearon satisfactoriamente en el bolsillo de Carla. Mientras se marchaba, llevando a Tinsley de la mano hacia el camino de carros, oyó el sonido de cascos. Se volvió y vio a Vance Gilmore montado en un caballo bayo que parecía caro, incluso para su ojo inexperto. Desmontó cerca del granero, donde 2 hombres esperaban, probablemente por negocios. Le saludó con una inclinación de cabeza. Señora Welch, señor Gilmore. Tinsley saludó con entusiasmo. Hola, ¿tienen alguna niña pequeña? Carla deseó que se abriera la tierra. Tinsley, modales, pero Vance se acercó llevando su caballo. No, no tengo. Solo yo y una casa demasiado grande para una persona. Tenemos una casa demasiado pequeña para 2 personas, dijo Tinsley. Pero mamá hace que funcione. Estoy seguro de que sí. Miró a Carla y ella vio algo en su expresión. No sabía muy bien cómo llamarlo. Quizá respeto o curiosidad. Hace frío para dar un largo paseo. Nos las arreglamos, dijo Carla con más dureza de la que pretendía. Él no se inmutó. Estoy seguro de que sí. Aún así, si alguna vez necesitáis que os lleven a algún sitio, mi capataz hace esta ruta 2 veces por semana. No aceptamos caridad. El señor Gilmore no estaba ofreciendo caridad, sino eficiencia. Pero como queráis. Se tocó el sombrero y condujo su caballo hacia el granero. Carla se quedó allí de pie, sintiéndose tonta y a la defensiva a partes iguales. Tinsley la miró. Mamá, ¿por qué le has respondido tan bruscamente? No he sido brusca. Tú sí. Te vuelves brusca cuando tienes miedo. Yo no tengo miedo de nada. Lo sé, dijo Tinsley en voz baja. Por eso da miedo cuando tú lo tienes. Caminaron a casa en silencio y esa noche, Carla se quedó despierta, escuchando la respiración de su hija y preguntándose por qué la amabilidad de un desconocido le parecía más peligrosa que las penurias del invierno. Durante las 2 semanas siguientes, siguieron apareciendo pequeñas cosas. Un saco de avena dejado cerca del gallinero, un cubo nuevo para sustituir al que tenía el asa rota. Una vez encontró un tarro de miel auténtica en el escalón del porche, envuelto en papel marrón y sin ninguna nota. Carla sabía quién las dejaba. También sabía que debía enfrentarse a él, exigirle que parara y proteger lo que le quedaba de orgullo. Pero cada vez que decidía ir al rancho Double G y decirle a Vance Gilmore que la dejara en paz, Tinsley tosía,
o el viento sacudía las paredes de la cabaña, o ella miraba sus manos agrietadas y las palabras morían sin ser pronunciadas. Se dijo a sí misma que aceptaría la ayuda solo durante el invierno. Cuando llegara la primavera, encontraría la manera de pagarle. Cuando llegara la primavera, volvería a valerse por sí misma. Pero una parte de ella, una parte que apenas reconocía, se preguntaba cómo sería dejar de estar sola por completo. Una tarde a principios de diciembre, Carla se encontró de nuevo con Vance en el puesto comercial. Acababa de regatear con el tendero el precio del aceite para lámparas, cuando se giró y casi chocó con él. Señora Welch, dijo él, sujetándola con una mano por el codo. El contacto fue breve, pero cálido, incluso a través de su abrigo. Señor Gilmore. Ella retrocedió rápidamente. Perdóneme, no miraba por dónde iba. No pasa nada. Él sostenía una lista en la otra mano. Por lo que parecía, eran suministros para el rancho. ¿Cómo está su hija? Su tos está mejorando. Carla parpadeó, sorprendida. Él se acordaba. El frío no ayuda. No, claro que no. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. Mi ama de llaves hace unos excelentes emplastos de mostaza. Si lo desea, puedo pedirle que le prepare uno. A mi hermana le ayudó cuando era joven. La mención de su hermana pilló a Carla desprevenida. Era el primer detalle personal que había revelado. Es muy amable, pero no hay necesidad. La interrumpió él con delicadeza. Es solo una oferta entre vecinos. No somos exactamente vecinos. Su rancho está a 6 millas de mi cabaña. En la frontera, 10 kilómetros cuenta como vecinos. Sonrió levemente. Además, su hija se presentó ante mí. Eso nos convierte en conocidos, como mínimo. A pesar de sí misma, Carla sintió que sus labios esbozaban una sonrisa. Es muy simpática, es muy valiente, como su madre. El cumplido sonó suave, sin presunción, y Carla descubrió que no tenía defensa contra él. No soy valiente, solo hago lo que hay que hacer. Esa es la definición de valiente. Cambió de postura, pareciendo de repente menos seguro. Señora Welch, espero no haberla ofendido con la leña y todo eso. No quiero decir que no pueda arreglárselas. Solo pensé que, bueno, a veces todo el mundo necesita ayuda. Carla lo estudió con atención. Su rostro era abierto, sincero. No había compasión en sus ojos, ni superioridad, solo un deseo honesto de ayudar. Usted fue quien dejó las cosas. Sí, mamá. ¿Por qué? Se quedó callado un momento y luego dijo simplemente, porque sé lo que es tener frío y miedo y ser demasiado orgulloso para pedir ayuda. Y porque si alguien hubiera ayudado a mi madre cuando era pequeño, quizá las cosas habrían sido diferentes. La sinceridad de su voz derribó las defensas de Carla. El señor Gilmore, Vance, por favor, Vance, corrigió ella. El nombre le resultaba extraño e íntimo en la lengua. Agradezco su amabilidad, de verdad, pero no puedo aceptar caridad sin dar algo a cambio. No es orgullo, es respeto por mí mismo. Él asintió lentamente. Lo entiendo. ¿Y si hacemos un trato? Usted es la mejor de la zona. Según su hija, necesito a alguien que se encargue de la ropa de cama de la casa del rancho. Mi ama de llaves se está haciendo demasiado mayor para lavar ropa pesada. Si aceptara ese trabajo, le pagaría un salario justo. La leña y los suministros serían solo parte del acuerdo. La mente de Carla se aceleró. El trabajo sería estable, el sueldo fiable. Significaría viajes regulares a su rancho, pero podría llevarse a Tinsley con ella. Era un empleo legítimo, no caridad. ¿De cuánta ropa estamos hablando? Ropa de cama, mantelería, artículos personales, una vez a la semana, tal vez 2 veces durante las temporadas altas, y el salario. Él mencionó una cifra que era más que justa. Era generosa sin ser insultante. Carla hizo rápidos cálculos en su cabeza. Con esos ingresos, podría comprar mejor comida, ropa más abrigada para Tinsley, tal vez incluso ahorrar un poco para emergencias. Tendría que traer a mi hija, dijo. Por supuesto, la casa tiene mucho espacio. Podría jugar dentro, donde hace calor. Carla le tendió la mano. Entonces tenemos un acuerdo. Vance se la estrechó con firmeza y calidez. Me alegro. ¿Cuándo puedes empezar? La semana que viene. Perfecto. Ven el martes.
Me aseguraré de que la ama de llaves sepa que vas a venir. Al salir del puesto comercial con Tinsley, Carla sintió algo desconocido en su pecho. No era exactamente esperanza. Aún no estaba preparada para eso, pero tal vez fuera el comienzo de algo parecido a una posibilidad. Tinsley escribió la carta un domingo por la noche mientras Carla surcía calcetines a la luz de la lámpara. La niña había pedido papel, algo que rara vez tenían, y Carla había arrancado una página de un viejo libro de cuentas. Tinsley trabajaba lentamente, con la lengua entre los dientes en señal de concentración, formando letras con la deliberación de alguien que aún está aprendiendo las formas. Carla echaba un vistazo de vez en cuando, pero no se entrometía. Los niños necesitaban privacidad para sus pensamientos, igual que los adultos. Cuando Tinsley terminó, dobló el papel con cuidado y dibujó en el exterior 3 figuras de palitos cogidas de la mano, una alta, otra mediana y otra pequeña. Encima de ellas, escribió con letras cuidadosas, para Santa Claus. «Es precioso, cariño», dijo Carla. «¿Qué le has pedido?» «Es un secreto. Solo funciona si no lo cuentas», dijo Tinsley. «¿Dónde has oído eso?» «Simplemente lo sé». A la mañana siguiente, Tinsley insistió en ir al pueblo. Había una caja de madera fuera del puesto comercial donde los niños dejaban cartas, creyendo que iban destinadas al Polo Norte. En realidad, el tendero las recogía en Navidad y las leía en voz alta para entretener a la comunidad, pero los niños no tenían por qué saberlo. Carla observó a Tinsley deslizar la carta en la caja con la solemnidad de una plegaria. Fuera lo que había pedido, era muy importante. 3 días después, la carta acabó en el porche de Vance Gilmore. Ocurrió por un simple accidente y un descuido. El sobrino del tendero, Crew, Austin, trabajaba a tiempo parcial repartiendo correo y suministros a los ganaderos de las afueras. Había cogido una pila de papeles de detrás del mostrador, facturas, avisos, correspondencia aleatoria, y la carta se había mezclado con ellos. Cuando llegó al rancho Doublegay, dejó todo en la mesa del porche, donde Vance recogía los documentos de trabajo cada mañana. Vance la encontró el miércoles, encajada entre un recibo de pienso y un aviso sobre una reunión de ganaderos. Lo primero que le llamó la atención fue la letra infantil, luego el dibujo y por último, las palabras: «Querido Papá Noel, por favor, envíame un padre. No para mí, solo para mamá. Ella trabaja muy duro y llora cuando cree que estoy durmiendo. Otros niños tienen padres que arreglan cosas y cargan con cosas pesadas. Mamá lo hace todo ella sola. Y le duelen las manos. No quiero juguetes. Quiero que alguien haga sonreír a mamá como antes. Si no puedes enviarme un padre, entonces quizá envíame más leña, porque hace frío. Gracias. Tinsley Welchage, 5 furgonetas». Lo leyó 3 veces. Se quedó de pie en el porche, con la nieve cayendo y una carta en las manos que pesaba más de lo que el papel debería pesar. Recordó cuando tenía 6 años y vivía en una choza de Wyoming, viendo a su madre trabajar hasta el agotamiento mientras su padre bebía. Recordó a Lily tosiendo como había tosido Tinsley Welch en el puesto comercial. Recordó las manos de su madre agrietadas y sangrando por lavar la ropa en Winter Creeks. Dobló la carta con cuidado y se sentó en el banco del porche, sin soltarla. Una niña le había escrito a Papá Noel pidiendo que alguien aligerara la carga de su madre y de alguna manera imposible había acabado en sus manos. Se quedó allí sentado hasta que el frío le obligó a entrar, e incluso entonces llevó la carta a su escritorio y la guardó en el cajón superior, donde podía verla cada mañana. El martes amaneció frío y despejado. Tudler abrigó a Tinsley con todas las prendas de abrigo que tenían y se dirigió al rancho Double G. Vance se había ofrecido a enviar a su capataz con una carreta, pero ella lo había rechazado. Aún podía caminar 6 millas. Todavía no estaba indefensa. Cuando llegaron, le dolían las piernas y Tinsley tenía las mejillas rojas por el frío, pero lo habían conseguido. Vance los recibió en la puerta con una cálida expresión de bienvenida. «Entren, entren, acérquense al fuego». Los condujo a la sala principal, donde el calor emanaba de la enorme chimenea. «La señora Erickson, mi ama de llaves, tiene té caliente preparado.
Apareció una mujer mayor de mirada amable, llevando una bandeja. Debéis de estar heladas. Siéntate, querida, y esta debe de ser Tinsley. Tinsley estaba demasiado ocupada mirando a su alrededor, con los ojos muy abiertos como para responder inmediatamente. La casa era enorme en comparación con su cabaña. Los muebles brillaban, las alfombras suavizaban los suelos, los libros llenaban las estanterías. Era como entrar en un mundo diferente. Es muy grande, dijo finalmente Tinsley. Vance se agachó a su altura. Lo es, ¿verdad? Demasiado grande para mí sola. ¿Sabes qué ayuda? ¿Qué? Tener visitas hace que se sienta menos vacía. Se enderezó y se dirigió a Carla. La lavandería está por aquí. La señora Erickson te lo enseñará todo. Tómate tu tiempo para familiarizarte con dónde están las cosas. Las siguientes 2 horas pasaron en un torbellino de aprender dónde se guardaba la ropa de cama, cómo prefería Vance que se doblara, qué necesitaba un cuidado especial. El trabajo era considerable, pero manejable. Y lo que era más importante, las instalaciones eran muy superiores a las que tenía en la cabaña. Agua caliente de una caldera de verdad. Buen jabón, un cuarto de secado que le ahorraba tener que congelarse colgando la ropa fuera. Cuando salió, encontró a Tinsley sentada a la mesa de la cocina con Vance, ambos inclinados sobre un libro. Él le leía con su voz grave y suave, y Tinsley estaba pendiente de cada palabra. A Carla se le encogió el pecho al ver la escena. Thomas le leía así a Tinsley. Había olvidado lo mucho que su hija lo echaba de menos. Vance levantó la vista y sonrió. «Espero que no le importe», preguntó ella por los libros. «No me importa», dijo Carla en voz baja. «Gracias, es un placer». Cerró el libro con cuidado. «¿Qué tal el lavadero?» «Más que adecuado. Puedo tenerlo todo listo para el jueves si empiezo a lavar mañana». «No hay prisa. Tómese el tiempo que necesite». Se puso de pie y luego pareció dudar. «Señora Welch, Carla, espero que este acuerdo nos funcione a ambos y que se sienta cómoda aquí. A esta casa le vendría bien un poco más de vida». Algo en su tono la hizo mirarlo con más atención. No estaba siendo solo cortés, lo decía en serio. La soledad que había percibido en el puesto comercial era más evidente aquí, en su gran casa con sus 2 habitaciones silenciosas. «Creo que funcionará bien», dijo ella. 2 días después, Carla regresó para terminar el lavado. Esta vez, Vance estaba trabajando en su estudio cuando llegaron, pero salió a saludarlas. Tinsley le preguntó inmediatamente si podían leer otro cuento más tarde, y él aceptó sin dudarlo. Carla trabajaba con eficiencia, satisfecha con el buen equipo y la ropa de cama de calidad. Estaba doblando las últimas sábanas cuando oyó voces elevadas desde fuera. Se acercó a la ventana y vio a Vance en el patio con 2 de sus peones. Estaban intentando meter a un toro rebelde en un corral, pero el animal no estaba dispuesto a cooperar. Vio cómo Vance agarraba una cuerda, plantaba los pies y tiraba. El toro tiraba hacia atrás. Vance se mantuvo firme, con los músculos tensos y el sombrero cayéndose sin que él se diera cuenta. Por un momento, pareció que lo iba a conseguir. Entonces, el toro decidió que ya había cooperado lo suficiente. Tiró hacia un lado. La cuerda se deslizó y Vance cayó con fuerza sobre un charco de barro que se había derretido con el sol de la mañana. Aterrizó de espaldas con un chapoteo que hizo salpicar el barro. Los peones se apresuraron a ayudarlo a levantarse, pero Vance les hizo señas para que se alejaran y se quedó allí sentado un momento, mirándose con incredulidad. Luego se echó a reír. Carla se encontró sonriendo a pesar de su intención de mantener la profesionalidad. Volvió a doblar la ropa, pero cuando Vance entró 20 minutos más tarde, limpio pero aún húmedo, no pudo evitar hacer un comentario. «Vi tu lucha con el toro», dijo él con una mueca. «Esperaba que nadie lo hubiera visto. El toro ganó de forma contundente. Gracias por esa valoración». Se sirvió café. En mi defensa, diré que me supera en varios cientos de kilos. Es una excusa pobre. La miró, sorprendido, y luego sonrió. «Supongo que sí. Lo haré mejor la próxima vez. A ver qué haces tú. Tu reputación lo exige». Estaban coqueteando. Carla se dio cuenta de repente. El intercambio parecía natural, juguetón, peligroso. Debería parar. Debería volver al trabajo y recordar cuál era su lugar.
Pero Vance la miraba con ternura con sus ojos grises y ella descubrió que no quería parar. «Tienes barro en la oreja», le dijo. Él se estiró, lo encontró y se lo limpió. «Mejor la otra oreja». Se cambió de oreja. «Eres muy mala en esto». Claramente, se apoyó en la encimera, abandonando la dignidad. ¿Debería asumir que estoy cubierta de barro y rendirme? Carla dejó lo que estaba doblando y se acercó a él antes de poder pensarlo mejor. Levantó la mano y le limpió una mancha de la mandíbula con el pulgar. El contacto duró medio segundo, pero la conciencia se encendió entre ellos como electricidad estática. Ella retrocedió rápidamente. «Ya está, presentable de nuevo». «Gracias», dijo él en voz baja, con los ojos fijos en los de ella. El momento se prolongó. El corazón de Carla latía con fuerza. Era una tontería. Era peligroso. Era mamá. Tinsley llamó desde la otra habitación. «¿Podemos leer ahora?» El hechizo se rompió. Carla se dio la vuelta, agradecida por la interrupción y devastada por ella en igual medida. «Debería terminar, por supuesto». Vance carraspeó. «Iré a ver a Tinsley». Cuando se marchó, Carla apoyó las manos contra la encimera e intentó calmar su respiración. No podía permitirse esto. No podía permitirse sentirse atraída por un ranchero rico, que era amable con su hija, y la miraba como si fuera algo más que unas manos cansadas y vestidos descoloridos. Pero lo sentía. Dios la ayudara, lo sentía. A la semana siguiente, durante su tercera visita al rancho, se produjo un desastre en forma de intento de agradecimiento por parte de Carla. Había horneado pan la noche anterior, decidida a llevar algo para mostrar su agradecimiento por el generoso empleo. El pan tenía buen aspecto cuando lo envolvió. No lo había probado. Ese fue su error. Se lo entregó a Vance al mediodía, cuando la señora Erickson estaba visitando a su hermana en la ciudad. «Te he traído algo para darte las gracias por el trabajo». El rostro de Vance se iluminó. «No tenías por qué hacerlo». Lo desenvolvió y examinó la barra. «Tiene muy buena pinta». «No se me da muy bien hornear», advirtió Carla. «Pero lo he intentado». Cortó una rebanada y el cuchillo se resistió. Presionó más fuerte. El cuchillo se detuvo por completo, atascado a mitad de camino. Lo sacó con un movimiento y lo intentó de nuevo, logrando finalmente cortar un trozo que podría haber servido como tope para una puerta. Carla observó con creciente horror cómo le daba un mordisco. Sus músculos maxilares trabajaban. Sus ojos se abrieron ligeramente. Masticó lentamente, con determinación, como un hombre que cumple un juramento. Empezó a masticar. Terrible. Carla terminó. Mortificada. Iba a decir denso. Esa es una palabra amable para terrible. Finalmente tragó con un esfuerzo visible y alcanzó el agua. Tiene carácter, tiene la textura del cuero de una silla de montar. «He comido cuero de silla de montar más suave que este», admitió, y luego inmediatamente pareció arrepentido. Quiero decir, pero Carla se estaba riendo. No pudo evitarlo. La humillación era tan completa. Su determinación por ser educado era tan obvia que la risa era la única respuesta posible. «Soy una cocinera terrible». «Eres excelente», dijo él. «Eso no es lo mismo, es mejor. Las camisas limpias importan más que el pan». Volvió a examinar la barra, aunque podría ser útil para otros fines. Para sujetar puertas, hacer pesos sobre papeles, defensa personal. Tinsley apareció en la puerta. «Mamá, ¿le has dado el pan?» «Sí, y se lo ha comido. Lo ha intentado». Tinsley miró a Vance con un nuevo respeto. «Si sobrevives al pan de mamá, puedes sobrevivir a cualquier cosa». Vance se rió, con una risa profunda y sincera, y Carla sintió que su corazón hacía algo complicado en su pecho. No se burló de ella, no la hizo sentir pequeña, solo se rió con ella de lo absurdo del momento. «Tu hija es muy sabia para su edad», dijo. «Es práctica», corrigió Carla, sin dejar de sonreír. «Seguiré lavando la ropa. Es un buen plan». Dejó el pan a un lado con cuidado, pero agradezco la intención. La verdad es que la intención era mejor que la ejecución. La mayoría de las cosas lo son. Se quedaron allí sonriéndose como tontos. Y Carla se dio cuenta de repente de que estaba en problemas. Le gustaba.
No solo apreciaba su amabilidad o respetaba su riqueza, realmente le gustaba. Su humor, su gentileza, su disposición a mostrarse vulnerable. Y eso era lo más peligroso de todo. Más tarde, cuando Carla casi había terminado el trabajo del día, oyó un estruendo tremendo fuera, seguido de graznidos asustados. Corrió a la ventana y vio el caos. La puerta del gallinero se había abierto y había aves por todas partes. Vance intentaba reunirlas con la ayuda de Tinsley, que había salido a explorar. Pero las gallinas, como Carla había aprendido hacía mucho tiempo, eran más inteligentes de lo que parecían y más tercas que las mulas. Corrió fuera. Tinsley, ¿has abierto tú la puerta? Quería ayudar a darles de comer, dijo Tinsley con aire culpable. Y ahora estamos ayudando a perseguirlos, dijo Van, lanzándose hacia una gallina especialmente rápida. Falló, casi se cae y la gallina graznó triunfante. Carla agarró otra ave y solo consiguió unas plumas. La gallina se escabulló entre sus piernas. Ella giró, su falda se enredó y habría caído si Vance no la hubiera sujetado. Nos están derrotando las aves, dijo él. Habla por ti. Carla se subió la falda, abandonando la modestia, y fue tras la gallina más cercana con determinación. La acorraló contra el cobertizo y la atrapó. El ave se resistía. Ella se mantuvo firme y la llevó de vuelta al gallinero victoriosa. Una menos, gritó Vance. Quedaban aproximadamente 15. Los siguientes 20 minutos fueron un caos total. Tinsley consiguió atrapar 3 hablando con ellas dulcemente. Vance atrapó 2 más, a pesar de sus esfuerzos por evadirlo. Carla acorraló a otras 4. Al final, todos respiraban con dificultad, cubiertos de plumas y polvo, y reían demasiado como para mantenerse en pie. Vance se derrumbó en el suelo, con la espalda contra la pared del granero. He negociado con ganaderos, sobrevivido a ventiscas y domado caballos salvajes, pero puede que los pollos sean lo que finalmente me derrote. Carla se sentó a su lado, demasiado agotada para preocuparse por las convenciones sociales. No respetan la autoridad ni la dignidad. Él le quitó una pluma del pelo. Tienes cicatrices de batalla. Tú también. Ella le quitó una pluma del cuello de la camisa. Sus miradas se cruzaron, ambos seguían sonriendo, y la risa se convirtió en algo más, algo intenso y que les dejaba sin aliento. La mano de Vance seguía cerca de su cara después de quitarle la pluma. El corazón de Carla latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Mamá, señor Gilmore». La voz de Tinsley rompió el momento. «Encontré al último». Ambos apartaron la mirada y se aclararon la garganta. Vance se levantó primero y le ofreció la mano a Carla. Ella la tomó, dejó que él la ayudara a levantarse e intentó ignorar lo cálida que se sentía su palma contra la de ella. «Formamos un buen equipo», dijo él en voz baja. «Contra las gallinas, tal vez. Es un comienzo». Esa noche, acostada en la cama junto a Tinsley, Carla admitió lo que había estado evitando durante semanas. Se estaba enamorando de Vance Gilmore. No era el interés prudente y práctico de una mujer que busca seguridad, sino un auténtico y aterrador enamoramiento emocional. No sabía qué hacer al respecto. No sabía si él sentía lo mismo. No sabía si un rico ganadero podía realmente querer a una viuda pobre con manos ásperas y una receta de pan que podía utilizarse como arma. Pero sabía que no podía volver a fingir que no sentía nada. El invierno le había enseñado muchas lecciones. Quizás era hora de aprender una más, que a veces aceptar ayuda significaba también aceptar esperanza. 2 días después, durante la siguiente visita de Carla, Vance le preguntó si le apetecía un té después de terminar la colada. No era nada raro. La señora Erickson solía preparar té. Pero esta vez, la señora Erickson ya se había marchado y era solo Vance quien le hacía la oferta. «No quiero molestar», dijo Carla. «No molestas. Te lo estoy pidiendo». Así que se sentó a la mesa de la cocina mientras él preparaba un té horrible. Demasiado fuerte, sin suficiente azúcar. Y hablaron de verdad sobre su infancia en una familia de granjeros en Iowa. Sobre sus años conduciendo ganado, aprendiendo el negocio, sobre los libros que habían leído y los sueños que habían tenido antes de que la vida se complicara. «Una vez quise ser profesora», admitió Carla.
Antes de casarme con Thomas, me encantaba leer y aprender, pero las mujeres no tienen muchas opciones. Podrías enseñar ahora, dijo Vance, si quisieras. No tengo la formación necesaria. Tienes la inteligencia, el resto se puede aprender. Ella lo miró sorprendida. ¿Crees que podría? Creo que podrías hacer cualquier cosa que te propusieras. Lo dijo con sencillez, como si fuera un hecho obvio. Carla sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Thomas la había amado, pero nunca la había visto capaz de hacer nada más allá de las tareas domésticas. Vance la miraba como si tuviera un potencial más allá de la supervivencia. ¿Y tú?, preguntó ella. ¿Con qué soñabas? Él se quedó callado un momento. Una familia, una casa llena de niños y ruido, alguien con quien compartir cosas. Sonrió con tristeza. No es muy ambicioso en comparación con lo tuyo. No es menos importante. No, pero parece más lejano. Pensaba que a estas alturas ya lo tendría. Solo tienes 34 años. La edad suficiente para saber lo que quiero. Lo suficientemente joven como para esperar que no sea demasiado tarde. Sus miradas se cruzaron al otro lado de la mesa y Carla supo que ya no estaban hablando solo de sueños abstractos. Estaban hablando de posibilidades concretas, de futuros en los que podrían estar juntos. No es demasiado tarde, dijo en voz baja. ¿Para ninguno de los dos? ¿Para ninguno de los dos? Vance se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano, acariciándole los nudillos con el pulgar, con delicadeza, sobre su piel áspera por el trabajo. Carla, tengo que decirte algo. Su corazón latía con fuerza. De acuerdo, he leído la carta de tu hija, la que le escribió a Papá Noel. Carla se quedó paralizada. ¿Qué? Llegó a mi porche por accidente, mezclada con los papeles del rancho. Él le apretó la mano cuando ella intentó retirarla. Por favor, déjame terminar. Ella dejó de resistirse, pero no se relajó. Le pidió a Papá Noel que le enviara un padre, dijo Vance. No juguetes, sino alguien que ayudara a su madre, alguien que te hiciera sonreír de nuevo. Su voz se llenó de emoción. Carla, sé lo que es ser esa niña que ve cómo sus padres se destrozan tratando de sobrevivir. Mi hermana murió porque no podíamos permitirnos ayuda. Mi madre se mató a trabajar y juré que, si alguna vez tenía los medios, nunca dejaría que alguien sufriera así si podía evitarlo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Carla, así que todo esto era una lástima. Todo. No. Su voz era firme. Empezó como un deseo de ayudar, pero se convirtió en algo más. Se levantó y rodeó la mesa, arrodillándose junto a su silla. Se convirtió en admiración por tu fuerza, afecto por el espíritu alegre de tu hija y, en algún momento, me enamoré de una mujer que hornea pan que podría detener balas, lucha contra las gallinas con dignidad y me hace reír por primera vez en años. Carla lo miró fijamente, incapaz de respirar. Estás completamente enamorado de mí, sin remedio. Él sonrió nerviosamente. ¿Es eso terriblemente presuntuoso? Ella pensó en cuántas veces había encontrado excusas para mirarlo, cómo se le alegraba el corazón cuando veía aparecer su rancho en el horizonte, cómo se sentía segura en su presencia, cómo Tinsley había florecido bajo su atención, cómo se sentía ahora la cabaña vacía en comparación con la calidez de su casa. No si yo siento lo mismo, susurró ella. Él abrió mucho los ojos. ¿Es así? En lugar de responder, le tomó el rostro entre las manos y lo besó. No se parecía en nada a los toques cautelosos y fugaces que habían compartido antes. Eran meses de deseo reprimido que por fin se liberaba. Él le rodeó la cintura con los brazos y la atrajo hacia sí. Ella le pasó los dedos por el pelo y empujó la silla a un lado mientras se deslizaba hasta quedar a su altura. Cuando por fin se separaron, ambos jadeando, Vance apoyó la frente contra la de ella. Querido Papá Noel, por favor, envíame un padre, citó en voz baja. La mejor carta que he recibido nunca. Carla se rió entre lágrimas. Mi hija es más sabia que nosotros dos. Ella sabía lo que necesitabas antes que tú, lo que ambos necesitábamos. Él la besó de nuevo, esta vez más lentamente, saboreándolo. Quédate a cenar, quédate más tiempo, quédate para siempre. Ella terminó,
Iba a decir, todo el tiempo que quieras, pero para siempre también vale. Desde la puerta, la voz de Tinsley los hizo saltar a ambos. ¿Se están besando? Carla se apartó, sonrojada. Tinsley, ¿cuánto tiempo llevas ahí? El suficiente para saber que Papá Noel existe. Tinsley sonrió, y que se parece al señor Gilmore. Vance se rió y se levantó, ayudando a Carla a ponerse en pie. Ven aquí, niña lista. Tinsley corrió hacia ellos y Vance la cogió en brazos. Ella le rodeó el cuello con los brazos y dijo solemnemente, ¿esto significa que serás mi papá? Vance miró a Carla, que asintió entre lágrimas. Si te parece bien, le dijo a Tinsley. Sería un honor. Me parece bien. Ella lo abrazó con más fuerza. Te pedí especialmente. Entonces más me vale hacerlo bien. Ya lo estás haciendo. Y allí, de pie en aquella cálida cocina, con la nieve cayendo fuera y los tres abrazados, Carla comprendió por fin lo que era la esperanza después de años de simplemente sobrevivir. Diciembre trajo un frío que se instaló en los huesos y se negó a marcharse. La tos de Tinsley, que había mejorado brevemente, volvió con fuerza. En la segunda semana del mes tenía fiebre, le costaba respirar y Carla estaba aterrorizada. Lo había intentado todo. Tratamientos con vapor, té de corteza de sauce, compresas en el pecho. Nada ayudaba. Tinsley se debilitaba cada día más. Su pequeño cuerpo temblaba con una tos que parecía desgarrarla por dentro. Vance le había pedido que se casara con él la semana anterior, después de cortejarla como es debido con paseos por su propiedad, cenas en su casa y cuidadosas conversaciones sobre su futuro. Ella había dicho que sí sin dudarlo, con el corazón lleno de certeza. Habían planeado casarse en primavera, pero ahora la primavera parecía imposiblemente lejana, y lo único que importaba era la respiración dificultosa de Tinsley. En la cuarta noche, Carla se derrumbó. Envolvió a Tinsley en todas las mantas que tenían y la levantó. Dios, no pesaba nada, y la llevó a través de la oscuridad hacia el único lugar al que había jurado no ir nunca por desesperación. El rancho Double G estaba a 6 millas. Carla caminó con Tinsley lloriqueando contra su hombro, con sus propias lágrimas congelándose en sus mejillas. Ya no le importaba el orgullo, le importaba respirar, que la respiración de su hija continuara más allá de esa noche. Llegó a la casa del rancho cerca de la medianoche. La luz de las lámparas se veía por las ventanas. Subió tambaleándose los escalones del porche y golpeó la puerta con el puño, gritando el nombre de Vance. La puerta se abrió. Él estaba allí, con una camisa holgada y pantalones, descalzo, con el pelo revuelto, y su expresión cambió al instante cuando los vio. No puede respirar, dijo Carla con la voz quebrada. Lo he intentado todo. No sé qué más hacer. Él no hizo preguntas. Levantó a Tinsley de los brazos de Carla con infinito cuidado y la llevó dentro, a una habitación donde ya ardía la chimenea. La acostó en un sofá y la examinó rápidamente, con manos suaves pero firmes. ¿Cuánto tiempo lleva así, Basie? Preguntó. 4 días empeorando. Deberías haber venido antes. Lo sé, respondió Carla, que ahora temblaba. El agotamiento, el miedo y el frío la invadieron a la vez. Vance la miró. Siéntate antes de que te caigas. Yo me encargo de esto. Por primera vez en 2 años, Carla obedeció a alguien sin preguntar. Se dejó caer en una silla y lo observó trabajar. Hervía agua, creó una tienda de vapor con mantas, mantuvo a Tinsley en posición vertical para que sus pulmones pudieran drenarse. Se movía con una competencia que denotaba experiencia, y algo en esa firmeza permitió que el terror de Carla se disipara ligeramente. Pasaron las horas. La respiración de Tinsley se calmó. La fiebre bajó al amanecer. Ella cayó en un sueño profundo. Su pequeña mano se acurrucó contra el pecho de Vance, que la sostenía en sus brazos. Carla finalmente habló, con voz débil. ¿Cómo sabías qué hacer? Vance no la miró. Mantuvo la mirada fija en Tinsley, con una expresión indescifrable. Tenía una hermana, Lily. Murió cuando yo tenía 12 años, de neumonía. No podíamos pagar al médico.
No podíamos pagar las medicinas. Mi madre hizo todo lo que tú has hecho. Té al vapor, oraciones. No fue suficiente. Las palabras cayeron en la silenciosa habitación como piedras en agua tranquila. Lo siento, susurró Carla. Después de eso juré que nunca volvería a sentirme impotente. Aprendí todo lo que pude sobre el tratamiento de enfermedades, sobre medicinas, sobre lo que funciona y lo que no. Finalmente la miró y sus ojos reflejaban un dolor antiguo y una nueva determinación. Tu hija no morirá porque no puedas pagar la ayuda. No mientras yo siga respirando. Carla sintió que algo se rompía dentro de su pecho. ¿Por qué te importa? Porque sé lo que es ver morir de pobreza a alguien a quien quieres. Hizo una pausa. Y porque una niña escribió una carta a Papá Noel pidiendo que alguien aliviara la carga de su madre. Puede que yo no sea Papá Noel, pero puedo intentarlo. El espacio entre ellos se llenó de cosas que ninguno de los dos podía nombrar. Carla se levantó y se acercó a donde él estaba sentado. Se arrodilló junto al sofá, con la cara a la altura de la de él, y le dijo en voz baja: Siento no haber venido antes. Siento haber dejado que el orgullo casi le costara la vida a mi hija. El orgullo a veces mantiene viva a la gente. Te mantuvo en pie cuando la mayoría se habría derrumbado, pero también mantiene a la gente sola. Él la miró a los ojos. Ya no estás sola. Nunca volverás a estar sola si yo puedo evitarlo. Tala extendió lentamente la mano y la colocó sobre la de él, que descansaba sobre la espalda de Tinsley. Su mano era cálida, callosa, real. No sé cómo hacer esto, admitió ella. No sé cómo dejar que alguien me ayude sin sentir que estoy fallando. No estás fallando. Estás sobreviviendo a algo que habría destruido a personas más débiles. Estoy cansada de solo sobrevivir. Entonces deja de hacerlo. Su voz era suave pero firme. Deja de cargar con todo tú sola. Déjame ayudarte. Déjame ser lo que pedía esa carta. No porque necesites que te salven, sino porque todo el mundo merece tener una pareja. Las lágrimas brotaron del rostro de Carla, silenciosas y purificadoras. ¿Y si no puedo ser lo que necesitas? Ya lo eres. Eres fuerte, amable y valiente. Eres una madre excelente. Me haces reír. Me desafías. Haces que esta casa se sienta como un hogar con solo estar en ella. Hizo una pausa. ¿Qué más podría necesitar? Ella se inclinó hacia adelante y lo besó con suavidad y gratitud, llena de una emoción demasiado grande para expresarla con palabras. Cuando se apartó, susurró: Te quiero. Yo también te quiero. Él le secó las lágrimas de las mejillas. Ahora descansa. Déjame vigilar. Así que se acurrucó en la silla junto a ellos y se dejó dormir, sabiendo que alguien más estaba haciendo guardia. Tinsley se despertó al mediodía, aturdida, pero respirando con facilidad. Miró a su alrededor, confundida, en aquella habitación desconocida, y entonces vio a Vance y sonrió. ¿Te ha enviado Papá Noel? Algo así, respondió él. Le dije a mamá que lo haría. Carla, que había estado dormitando en la silla, se despertó del todo. ¿Cómo te sientes, cariño? Tengo hambre, y la casa del señor Gilmore huele a bacon. Vance se rió. Creo que eso se puede arreglar. Les preparó el desayuno. Huevos de verdad, bacon y tostadas con mantequilla. Carla lo observó moverse por la cocina con facilidad y competencia y sintió que el deseo se mezclaba con la gratitud. No solo el deseo físico, aunque eso también estaba presente, sino el deseo de tener una pareja, de compartir las cargas, de que alguien mirara a su hija con afecto protector. Después del desayuno, insistió en que se quedaran en el rancho hasta que Tinsley se recuperara por completo. Carla protestó semanalmente, pero Vance simplemente les mostró una habitación de invitados con una cama lo suficientemente grande para los dos y sábanas limpias que olían a lavanda. Descansad, les dijo. Descansad de verdad. El mundo no se acabará si dejáis de cargar con él durante unos días. Esa tarde, mientras Tinsley dormía plácidamente, Vance se llevó a Cara a un lado. Quiero adelantar la boda. Ella parpadeó. ¿Qué? No quiero esperar hasta la primavera. Quiero que estéis aquí, donde puedo asegurarme de que estáis a salvo y calentitas.
donde Tinsley tiene acceso a la medicina adecuada si la necesita, donde no tenéis que caminar 10 kilómetros por la nieve para lavar la ropa. Le tomó las manos. Quiero que seas mi esposa ahora, lo antes posible. La gente hablará, dirán que nos hemos precipitado. Deja que hablen. No me importan los chismes. Me importas tú y Tinsley. Su voz era feroz. Casi la pierdo esta noche. No volveré a arriesgarme. El corazón de Carla se hinchó. ¿De verdad quieres esto más que nada? Entonces, sí, no esperemos. La atrajo hacia sus brazos y la abrazó como si fuera algo precioso, finalmente encontrado después de una larga búsqueda. Esa noche, después de que Tinsley se durmiera, Carla encontró a Vance en su estudio, leyendo a la luz de la lámpara. Ella se quedó en la puerta, indecisa. Él levantó la vista. No puedo dormir. No estoy acostumbrado a camas tan cómodas. Ella entró. Y sigo pensando en lo que dijiste sobre tu hermana. Él dejó el libro. Fue hace mucho tiempo, pero todavía duele. Sí. Se quedó callado un momento. He pasado 20 años intentando compensar el no haber podido salvarla. Amasando una fortuna, estudiando medicina, ayudando en lo que puedo, pero nunca llega a llenar ese vacío, ya sabes. Carla se acercó a él y se sentó en el borde de su escritorio. Nada lo llenará. La pérdida no funciona así, pero quizá puedas honrarla viviendo plenamente. Siendo feliz, construyendo la familia con la que soñabas. Me gusta esa idea. Se levantó y se colocó entre sus rodillas, con las manos sobre su cintura. Me gusta mucho. Ella le rodeó el cuello con los brazos. Demuéstrame. Entonces la besó, y fue diferente a sus besos anteriores. Este fue más profundo, más seguro, lleno de promesas. Sus manos subieron por sus costados y ella se arqueó ante el contacto, inundada por el deseo. Cala, murmuró contra sus labios. Si seguimos así, no podré parar. Entonces no pares. Sus ojos se oscurecieron. Aún no estamos casados, lo estaremos pronto, y estoy cansado de esperar, cansado de tener cuidado. Ella se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Te deseo. Quiero esto. Quiero sentirme viva en lugar de simplemente sobrevivir. Algo se rompió en su contención. La levantó del escritorio y la llevó al sofá, bajándola con cuidado. La luz de la lámpara proyectaba sombras doradas sobre su rostro, resaltando la intensidad de su mirada mientras recorría con los dedos su clavícula, provocándole escalofríos. Ella lo atrajo hacia sí, explorando con las manos la dura superficie de su espalda, instándolo a acercarse más hasta que sus cuerpos se unieron en un ritmo urgente. Él volvió a reclamar su boca. Su tacto se volvió más atrevido, deslizándose bajo la tela para despertar cada nervio con caricias deliberadas. Ella jadeó en el beso mientras olas de calor se acumulaban entre ellos. Sus piernas se envolvieron alrededor de él instintivamente, atrayéndolo al espacio íntimo, donde la necesidad se encontraba con la satisfacción. Sus movimientos se fundieron en una danza primitiva. Su fuerza la guió a través de picos de sensación que la dejaron temblando. Sus dedos se clavaron en sus hombros mientras la liberación la invadía en pulsos estremecedores. Él la siguió momentos después, con la respiración entrecortada contra su piel, su conexión profunda e inquebrantable, una mezcla de ternura y pasión feroz que los unía por completo. Permanecieron en el momento posterior, con los cuerpos entrelazados, la quietud del estudio envolviéndolos como un secreto compartido. Él le dio besos perezosos a lo largo del cuello, reavivando las chispas incluso cuando el cansancio se apoderaba de ellos. Después, envueltos en su camisa y el uno en el otro, Carla dijo en voz baja, «Nunca pensé que volvería a sentir esto. Feliz, segura, deseada». «Acostúmbrate», dijo él, besándole el hombro, «porque pienso hacerte sentir deseada todos los días por el resto de nuestras vidas». Ella se giró en sus brazos para mirarlo. «Te amo. No lo digo lo suficiente. Dilo tantas veces como quieras. Nunca me cansaré de oírlo». «Te quiero», repitió ella. Me encanta tu amabilidad, tu fuerza, la forma en que miras a mi hija como si ya fuera tuya, la forma en que me haces reír, la forma en que me haces sentir que soy
más que unas manos que trabajan. Eres mucho más que eso. Él le acarició la cara. Eres brillante, valiente y hermosa. Eres todo lo que no sabía que le estaba esperando. Volvieron a hacer el amor, esta vez más despacio, saboreando cada caricia, cada palabra susurrada. Y cuando el cansancio finalmente se apoderó de ellos, se quedaron dormidos, entrelazados, con la seguridad de saber que habían encontrado algo raro y que valía la pena proteger. Se casaron 3 semanas después en la pequeña iglesia de Clement Springs. La ceremonia fue sencilla. No hubo grandes fastos, solo el ministro, unos pocos amigos, la señora Erickson, secándose los ojos, y Tinsley de pie entre ellos, cogida de sus manos. Vance prometió amar, proteger y acompañar a Carla. Ella prometió lo mismo. Y cuando él besó a su novia, Tinsley gritó tan fuerte que hizo reír a toda la congregación. «Os dije que Papá Noel era real», anunció orgullosa. Esa semana se mudaron a la casa del rancho. Carla recorrió las habitaciones que antes resonaban con soledad y comenzó a llenarlas de vida. Colgó cortinas, dispuso los muebles y reclamó los espacios como propios. Tinsley corría por los pasillos, gritando para oír su eco. Encantada por el tamaño de la casa, la señora Erickson se quedó como ama de llaves. Pero Carla se encargó de la mayor parte de la cocina, excepto del pan, que acordaron que Vance se encargaría de hacer a partir de entonces. Entraron en un ritmo que les resultaba natural. Desayunaban juntos, trabajaban durante el día, Tinsley tenía clases por la tarde, cenaban en familia, pasaban las tardes junto al fuego y por la noche se retiraban al dormitorio que ahora compartían. Vance hacía el amor con su esposa con una devoción que se hacía más profunda a medida que aumentaba la familiaridad. «Dime lo que quieres», le susurró una noche al oído. «A ti», le respondió ella en un susurro. «Siempre tú». Él le dio exactamente esa pasión expresada a través del tacto, de las palabras susurradas, de la cuidadosa atención que prestaba a su placer. Carla descubrió que el deseo no moría con las dificultades. Solo esperaba a que volviera la seguridad. Una noche, ella lo sorprendió apareciendo en la puerta de su dormitorio, vestida solo con su camisa. Sus ojos se oscurecieron inmediatamente. «Señora Gilmore», dijo con voz ronca, «¿estás intentando distraerme de mi lectura? ¿Está funcionando?» Dejó el libro completamente a un lado. Ella se acercó a él lentamente, disfrutando de la forma en que su mirada seguía sus movimientos. «Bien». La atrajo hacia su regazo, deslizando las manos bajo la camisa para encontrar su piel desnuda. El calor de sus palmas encendió un fuego en lo más profundo de ella, sus dedos trazando sensibles caminos que le cortaban la respiración. Ella se movió contra él, sintiendo la dura evidencia de su excitación presionando con insistencia, y se frotó deliberadamente, provocando un gemido grave en su garganta. Sus caricias se hicieron más urgentes, explorando las curvas y los huecos que enviaban impulsos eléctricos a través de sus venas, sus cuerpos alineándose en un ardiente roce que aumentaba la tensión con cada movimiento. Ella reclamó su boca en un beso feroz, sus manos recorriendo su pecho, las uñas rozando lo justo para aumentar la sensación. Él respondió levantándola ligeramente, guiando su conexión con una embestida constante que la llenaba por completo, sus ritmos hundiéndose en una cadencia cruda e implacable. Las oleadas de placer se acumularon sin descanso, sus músculos internos apretándose alrededor de él mientras él se adentraba más, cada movimiento provocando jadeos y gemidos que llenaban la habitación. La intensidad alcanzó su punto álgido en estremecedores clímax, con el cuerpo de ella arqueándose contra el de él, mientras la liberación los inundaba en poderosas oleadas, dejándolos sin aliento y entrelazados. «Vas a ser mi perdición». Pero qué manera de morir. Hicieron el amor con risas y deseo a partes iguales, y después se envolvieron en sábanas y satisfacción. Carla pensó que nunca había sido más feliz. Vance asumió la paternidad con la misma competencia constante que aplicaba a todo. Enseñó a Tinsley a montar a caballo, empezando con un gentil alcalde llamado Clover, y horas de paciente instrucción.
La ayudaba con los deberes, explicándole las matemáticas de forma que le resultaran comprensibles. La arropaba por la noche, escuchaba sus oraciones y le prometía que no se iría a ninguna parte. Una tarde, 6 semanas después de la boda, Tinsley se subió a su regazo mientras él leía el periódico. ¿Puedo llamarte papá? Se le hizo un nudo en la garganta. Puedes llamarme como quieras, cariño. Quiero llamarte papá porque eso es lo que eres. La abrazó y contuvo las lágrimas. Entonces, papá será. Carla observaba desde la puerta, con una mano apoyada ligeramente en la parte baja del vientre. Aún no se notaba nada, pero su corazón ya sabía que ella no se lo había contado. Quería que el momento fuera perfecto. Esa noche, en la cama, le tomó la mano y se la puso sobre el vientre. Vamos a tener un bebé. Vance se quedó muy quieto. ¿Estás segura? Sí. La atrajo hacia él, hundió el rostro en su cabello y ella sintió que temblaba. Gracias, susurró. Gracias por elegir esto, por elegirme a mí, por darme una familia. La estamos construyendo juntos, le corrigió ella con delicadeza. Es nuestra, repitió él como si fuera un voto. Su hijo nació a finales de otoño, durante la primera nevada. El parto fue duro, pero Carla era fuerte, y cuando el bebé finalmente llegó, Vance lo sostuvo con manos temblorosas y lloró abiertamente. Lo llamaron Ellis, en honor al padre de Carla. Tinsley asumió su papel de hermana mayor con feroz protección. Ayudaba a cambiarlo, le cantaba, insistía en sostenerlo cada vez que tenía oportunidad. La casa se llenó de sonidos de bebé, llantos, arrullos, los suaves ruidos de una nueva vida. Una tarde, mientras Ellis dormía la siesta y Tinsley jugaba afuera, Carla encontró a Vance en la habitación del bebé, simplemente mirando a su hijo dormir. «Lo vas a malcriar», le dijo con delicadeza. «Probablemente». Él no apartó la mirada de Ellis. «No dejo de pensar en mi padre, en cómo desperdició lo que tenía, en cómo eligió la bebida en lugar de nosotros. Y cada día me prometo que no cometeré esos errores». Carla lo abrazó por detrás. «No los cometerás. No te pareces en nada a él. ¿Cómo lo sabes? Porque elegiste el amor. Cada día nos eliges a nosotros. Eso es lo que marca la diferencia». Él se giró entre sus brazos y la besó profundamente. «Os quiero, a todos vosotros. Esta vida que estamos construyendo, nosotros también te queremos». El rancho prosperó durante los años siguientes. Vance amplió los rebaños, compró más tierras y construyó un segundo granero. Pero lo más importante es que incorporó a Carla al negocio como socia de pleno derecho. Ella tenía cabeza para los números y buen ojo para los negocios. Juntos, convirtieron el Double G en una de las explotaciones más exitosas del territorio de Montana. Carla cambió sus vestidos de trabajo por otros más elegantes, aunque nunca olvidó de dónde venía. Contrató ayuda para la casa, no para sustituir su trabajo, sino para tener tiempo para cosas que nunca había tenido tiempo de hacer antes, como leer, montar a caballo o simplemente descansar. También empezó a dar clases, no en una escuela formal, sino a niños de ranchos cercanos, cuyos padres no podían permitirse pagar tutores privados. Enseñaba a leer, escribir y aritmética, y descubrió que tenía un don para ello. Vance convirtió una habitación de su casa en un pequeño aula, y 2 veces por semana, los niños acudían a recibir clases. Tinsley ayudaba a veces, leyendo a los alumnos más pequeños o enseñándoles problemas de aritmética. Ahora tenía 11 años, era inteligente y segura de sí misma, con la determinación de su padre y la amabilidad de su madre. 2 años después de Ellis, llegó su hija. La llamaron Lily, en honor a la hermana de Vance. Tenía el pelo oscuro y los ojos grises como su padre, y un carácter obstinado que les hacía reír a ambos. «Va a ser problemática», dijo Vance, acunando a su pequeña hija. «Va a ser fuerte», le corrigió Carla, como su homónima. «Eso me gusta más». Su dormitorio seguía siendo un lugar de pasión e intimidad. El matrimonio había profundizado su conexión física en lugar de atenuarla. Vance tocaba a su esposa como si fuera un tesoro, y ella respondía con igual fervor. Una noche, después de que los niños se durmieran, Carla los sorprendió cerrando con llave la puerta de su dormitorio
y sacando una botella de brandy que había escondido. ¿Qué es esto?, preguntó el divertido. Una celebración. Es nuestro 5º aniversario. ¿De verdad?, pensó él. Así es. Ella sirvió 2 copas y le entregó una. Han pasado 5 años desde que leíste una carta que lo cambió todo. El mejor accidente de mi vida. Bebieron. Luego Carla dejó su copa a un lado y comenzó a desabrocharle la camisa. Quiero celebrarlo como es debido. Sus ojos se oscurecieron. ¿Cómo es debido? Muy bien. Ella le hizo el amor con confianza. Nacida de años sabiendo exactamente lo que le gustaba, exactamente cómo volverlo loco. Y él respondió de la misma manera, con sus manos y su boca adorando cada centímetro de su cuerpo. Te quiero, dijo él después, ambos sin aliento y satisfechos. Demuéstramelo otra vez, le retó ella con una sonrisa. Y él lo hizo a fondo. Ellis se convirtió en un chico reflexivo que amaba los caballos y los libros por igual. Tenía los ojos grises de su padre y la tranquila determinación de su madre. Lily era más ruidosa, más impulsiva, siempre metiéndose en cosas que no debía, pero con tal encanto que era difícil castigarla. Tinsley se convirtió en una joven inteligente y capaz, que ya llamaba la atención de los chicos del pueblo. Vance manejó este cambio tan bien como cualquier padre, es decir, mal. Tiene 17 años, dijo, paseándose por el estudio. ¿Qué podría querer de mi hija? ¿Qué quiere decir?, preguntó Carla, ocultando una sonrisa. Supongo que cortejarla. Es demasiado joven. Tiene 16 años. Yo tenía 18 cuando me casé con Thomas. Eso es diferente. ¿Cómo? Simplemente lo es. Se pasó la mano por el pelo. Es mi pequeña. Carla se levantó y lo abrazó. Está creciendo. No podemos evitarlo. Solo podemos confiar en que la hemos educado lo suficientemente bien como para que tome buenas decisiones. Él suspiró. No me gusta, lo sé, pero tenemos que dejarla. Finalmente, a regañadientes, Vance permitió que el joven, Dawson Conrad, hijo de un peón del rancho, visitara a Tinsley bajo estricta supervisión. Con el reloj marcando el paso del tiempo en la habitación, a Carla le parecía adorable lo protector que era él. Su vida se convirtió en algo raro y precioso. Tomaban el café juntos por las mañanas. Vance enseñaba a Ellis a gestionar el rancho. Carla enseñaba a Lily a leer. Tinsley ayudaba con los niños más pequeños. Las cenas familiares estaban llenas de conversación y risas. Por las tardes daban paseos por la finca. Tenían discusiones, por supuesto. A Carla le parecía que Vance a veces presionaba demasiado a Ellis. A Vance le preocupaba que Carla se exigiera demasiado con la enseñanza. Discrepaban sobre la disciplina, sobre el dinero, sobre docenas de pequeñas cosas. Pero siempre lo hablaban, siempre volvían a ponerse de acuerdo, siempre recordaban lo que habían sobrevivido para construir esta vida. Una tarde, 14 años después de su boda, Vance encontró a Carla en la pequeña aula organizando libros. Se apoyó en la puerta y la observó. ¿Qué?, preguntó ella al darse cuenta de su mirada. Solo admiro a mi esposa. Después de 14 años, especialmente después de 14 años, se acercó a ella y la abrazó. Eres aún más hermosa que el día que me casé contigo. Eres un mentiroso terrible. Lo digo completamente en serio. Le besó la sien. Eres feliz. Se nota. Ella se inclinó hacia él. Soy feliz. Repugnantemente, completamente feliz. Bien, vuestro era el plan. Se quedaron allí de pie, en un cómodo silencio, rodeados de libros y de las pruebas de la vida que habían construido, y Carla elevó una silenciosa plegaria de agradecimiento por el accidente que los había unido. Una tarde de diciembre, con la nieve cayendo suave y silenciosa, 15 años después de aquella primera carta, Vance la encontró mientras buscaba documentos del rancho. Se sentó en su escritorio y la volvió a leer, el papel desgastado por el paso del tiempo y el uso. Carla apareció en la puerta. ¿Qué estás leyendo? Él levantó la carta que lo cambió todo. Ella se acercó a él y la leyó por encima de su hombro, sonriendo. Fue muy específica en su petición. Una chica inteligente, ahora tiene 20 años.
Se casará el próximo verano con ese chico, Conrad. No me lo recuerdes, pero Vance sonrió. Aunque supongo que si tenía que elegir a alguien, Dawson es un chico decente. La adora como debe ser. Carla se sentó en el borde de su escritorio. Era difícil creer que un simple trozo de papel lo hubiera cambiado todo para siempre. Él la sentó en su regazo. Probablemente seguiría solo en esta casa, fingiendo que la soledad era suficiente, y seguiría en aquella cabaña, fingiendo que sobrevivir era lo mismo que vivir. Gracias a Dios por los accidentes. Gracias a Dios por las oraciones respondidas, corrigió ella. Desde arriba llegaban los sonidos de los niños pequeños discutiendo. Ellis, ahora con 13 años, y Lily, ahora con 11, peleándose por algo trivial. La voz de Tinsley se impuso, tranquila y autoritaria, zanjando la disputa. Van se levantó, llevando a Carla con él, y ella le rodeó el cuello con los brazos. ¿A dónde vamos? A recordar a nuestros hijos que sus padres siguen muy enamorados. Lo saben. Asegurémonos. La llevó arriba, pasando por las habitaciones de los niños, hasta su dormitorio, donde la luz de la lámpara brillaba cálida. La dejó suavemente en la cama y cerró la puerta, aislándolos del mundo. Hicieron el amor lentamente, saboreando cada momento, cada caricia, cada palabra susurrada. El tiempo les había enseñado a ser pacientes. La experiencia les había enseñado lo que el otro necesitaba. Y el amor profundo, duradero, elegido, hacía que cada caricia fuera significativa. Más tarde, envueltos juntos en el pozo, Cola dijo en voz baja: ¿Crees que ella lo sabía? ¿Cuándo escribió esa carta? Sabía que Papá Noel sería un vaquero solitario que necesitaba ser salvado tanto como nosotros. Vance se quedó callado un momento, trazando dibujos con los dedos en el hombro de ella. Quizás, o quizás ella simplemente creía con tanta fuerza que el universo le prestaría atención. Me alegro de que así fuera, yo también. Cada día, en la mañana de Navidad, toda la familia se reunía en el salón. Se había convertido en una tradición a lo largo de los años. Todos abrían los regalos juntos. El caos y las risas llenaban la casa. Tinsley, ahora una joven que se preparaba para su propia boda, ayudaba a Ellis y Lily con sus regalos. Se había convertido en una persona extraordinaria, amable, inteligente, segura de sí misma, exactamente la persona que su carta de la infancia había esperado. Vance y Cola se sentaron juntos en el sofá, observando a sus hijos, con las manos entrelazadas. La casa estaba cálida. El fuego ardía con fuerza. Afuera, la nieve lo cubría todo con un manto blanco indulgente. ¿Te acuerdas?, dijo Cola en voz baja cuando el invierno parecía un castigo. Me acuerdo, dijo Van. Ahora se siente diferente, porque ya no lo enfrentamos solos. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Gracias por leer esa carta. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para responderla. Gracias por ser lo suficientemente valiente como para permitirme hacerlo. Tinsley los miró y sonrió. La misma sonrisa que tenía cuando era una niña de 5 años que escribía sus esperanzas en un papel. Se acercó a ellos y dijo en voz baja: Me alegro de que se hayan encontrado. Nosotros también, cariño. Cara dijo: Nosotros también. Ellis trajo un pequeño paquete envuelto. Peppa, esto es para ti y para mamá, de parte de todos nosotros. Vance lo desenvolvió con cuidado. Dentro había una copia enmarcada de la carta original, cuidadosamente montada y protegida bajo un cristal, con una nota añadida debajo con la letra adulta de Tinsley. La mejor oración que he escrito nunca. Gracias a los dos por demostrar que la esperanza no es una tontería, solo es paciencia. Con amor, Tinsley. A Vance se le llenaron los ojos de lágrimas. Se levantó y abrazó a Tinsley con fuerza. Gracias por escribirla, por darme la oportunidad de ser tu papá. Gracias por decir que sí, le susurró ella. El día transcurrió entre calidez y risas. La cena fue abundante. Pavo asado, patatas, tarta de manzanas en conserva y el excelente pan de Vance. La mesa estaba llena, la conversación animada y el amor era palpable. Al caer la noche y cuando los niños empezaron a tener sueño, Vance se quedó de pie junto a la ventana,
mirando el rancho cubierto de nieve. Carla se unió a él y le rodeó la cintura con el brazo. ¿En qué piensas?, le preguntó. Pasé años solo en esta casa, creyendo que prefería la soledad. Y entonces llegó una carta y todo cambió. Se volvió hacia ella y le acarició la cara con las manos. Te encontré. Nos encontré. Descubrí lo que realmente significa un hogar. Ella lo besó con suavidad y seguridad. Entonces me alegro de que te hayamos encontrado. Me alegro de que me hayas dejado encontrarte. Detrás de ellos, Tinsley comenzó a leer. Era la noche antes de Navidad para sus hermanos menores. Su voz clara y firme, tal y como Carla le había leído a ella años atrás en una cabaña que ya no existía. El fuego crepitaba. La casa se sumió en la paz de la noche. Y si alguien hubiera preguntado si Vance Gilmore se arrepentía de haber respondido a la carta de un niño a Papá Noel, la respuesta habría estado escrita en cada rincón de esa cálida casa, en cada risa de sus hijos, en cada caricia de su esposa. Algunas plegarias se pierden al pedirlas. Otras llegan exactamente a donde deben llegar. Y cuando un hombre finalmente aprende cómo es el amor, paciente, elegido, construido a través de la lucha compartida y la compañía sincera, se aferra a él con todas sus fuerzas. Porque perder a una mujer como Carla Welch, una familia como esta, sería el tipo de arrepentimiento que un hombre se llevaría a la tumba. Pero Vance Gilmore no tenía intención de averiguarlo. Tenía todo lo que había necesitado, envuelto en ruido y calidez y cartas escritas por niños esperanzados. Y el invierno, por primera vez en su vida, le parecía una bendición en lugar de una prueba. Carla lo apartó de la ventana. Vamos, unámonos a nuestra familia. Nuestra familia, repitió él, gustándole cómo sonaba. Sí. Volvieron al cálido círculo de sus hijos y mientras la nieve seguía cayendo fuera, cubriendo el mundo de blanco, la casa brillaba con luz y amor. Un ranchero que había estado solo, una viuda que había estado luchando, un niño que había sido lo suficientemente valiente como para pedir ayuda y una carta que había encontrado su camino a casa. Gracias por cabalgar conmigo a través de estas leyendas del viejo oeste. Aquí, donde el polvo guarda secretos y el viento aún susurra nombres olvidados, las historias nunca mueren, solo esperan ser contadas otra vez. Hasta el próximo fuego de campamento, forastero.